que está dentro de nosotros es aquel que te va a sanar el conflicto que tú has causado en tu cuerpo biológico. Y para eso vamos a entrar a hablar sobre las 5 leyes de la naturaleza. Por cierto, un saludo a todos los que están viéndonos en Facebook. Si hay alguna pregunta, no sé, Oscar, creo que tú estás por un momento, no, ya. Por cierto, si hay alguna pregunta, los que están en vivo en estos momentos. Vamos a presentar, nosotros estamos en el Perú, vamos a ver qué médicos peruanos están activos en la medicina germánica. Acá tenemos un médico, el doctor Luis Rubio. Él es conocido acá en el Perú, no sé, lo conocen, es el fundador de los hospitales de la Solidaridad. 40, ahora ya tiene 40 en el Perú. O sea, es un gran bien para la salud en el Perú, porque estos hospitales están cerrando un hueco que no existía antes. Es decir, o tenías tu seguro médico de salud, por ejemplo, y te atendías, pero el problema es que te daban la cita de acá varios meses, años, no sé. O tenías mucho dinero, te ibas a las clínicas que te cuestan 30.000, 40.000 soles sin ningún problema para algún tratamiento. Pero hay una gran mayoría que no tiene dónde, ni seguro ni dinero. Y estos hospitales de solidaridad es justamente para la gran mayoría de los peruanos que quieren ser atendidos inmediatamente. Tú vas al hospital y te atienden sin cita. Y los precios son sincerados. Quiere decir que no hay gran lucro en estos hospitales. Una gran obra de este médico. Es un médico consciente, y este médico da su testimonio que ha descubierto la medicina germánica ya hace algunos años. Él es cirujano plástico, por lo tanto no tiene necesidad de aprender otras cosas, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Yo entiendo que tiene un gran corazón, es un médico de vocación, que no es el dinero lo que lo motiva, sino la verdadera salud, con ese espíritu solidario que tiene, ¿no? Y acá hay un testimonio, un médico mexicano lo entrevista, y acá contesta el doctor Luis Rubio. Vamos a escuchar el audio. Desde el Perú, Chiclayo, una ciudad muy feliz, está el doctor Luis Rubio en línea con nosotros y va a platicar sobre qué experiencias ha tenido con la nueva medicina y cómo ha sido su abordaje, cómo ha sido que él haya llegado a esta nueva medicina. Te mando un abrazo, Luis, platícame cómo estás, ¿de dónde estás? Yo soy médico peruano, mi profesión médica es cirujano plástico. Yo soy cirujano plástico de formación, tengo más de 30 años de cirujano plástico. Y hubo un cambio en mi vida últimamente cuando encuentro esta información de la medicina germánica. En Perú manejo 40 hospitales de la Solidaridad, que es un sistema muy interesante. En el año 2003, el municipio de Lima, y que nos está permitiendo manejar mejor los casos. Lo que te quiero comunicar es que estamos entendiendo, tanto los médicos como los enfermos están entendiendo mejor cómo manejar su propia enfermedad. Creo que ahí está lo positivo de lo que se está haciendo aquí en Perú. Yo fui a aprender la medicina germánica en la Escuela de Medicina de la Universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nicaragua. Y allí... Ya, este es un audio de 11 minutos, pero no vamos a reproducir todo porque nos va a quitar mucho tiempo, tenemos tanto que exponer. Pero acá voy a resumir lo que digo. Este video, este audio está en la página web oficial, lo pueden ver completo. Acá el resumen de esto, de esta experiencia, de esta entrevista que le han hecho, es que él se enteró que existía la medicina germánica. Y dijo, pero ¿qué cosa es esto? No, esto va contra lo que yo he estudiado, la cuarta ley, caramba, esto no lo entiendo, ¿cómo puede ser posible, no? Pero sin embargo, como gran investigador que es, la estudió y dijo, ya, quiero aprender esta medicina. ¿Dónde la enseñan? En la Universidad de Managua, en Nicaragua. Y viajó, se fue a estudiar esta medicina.
y cuando le tocó la parte de la lectura de las tomografías cerebrales, dijo, ¿quién es el mejor médico en Latinoamérica? En España, en México. Y se fue a Puebla y ahí aprendió a la lectura de las tomografías cerebrales. Bueno, regresó al Perú y ha quedado entusiasmado con esta medicina, cuenta el doctor Luis Rubio. Ha contado en esta entrevista 2 casos. El primer caso de una persona de 70 años que sufría de hiperhidrosis, es decir, le sudaba las manos, todo le sudaba, pero de una manera tan exagerada que no podía llevar una vida normal, porque toda la camisa, todo estaba empapado de sudor. Resolvió la causa y se curó de cáncer de mama, ¿no? Entonces así tenemos cientos de testimonios en el mundo de médicos, de personas, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en Asia. Bien, ahora vamos a hablar de las 5 leyes biológicas. ¿Qué cosas son? En la conferencia anterior hemos hablado, pero el tema es tan extenso que siempre vamos a dar cosas nuevas, ¿no? Gracias. En la primera ley dice que todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer se origina a través de un DHS, que es un síndrome, es como un choque biológico que impacta simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Eso dice el primer criterio. Prácticamente, como en esta imagen muestra, es un conflicto agudo, dramático, inesperado y vivido en soledad. En la conferencia anterior habíamos dicho que para que un DHS no se instale, habría que evitar el vivir en soledad, porque las experiencias agudas, dramáticas, es parte de la vida. Las experiencias inesperadas, las sorpresas, parte de la vida. Pero quizás podamos manejar el tema de vivir en soledad, conversar, abrirse al conflicto que está viviendo. Eso podría evitar o reducir por lo menos la intensidad de un DHS. Prácticamente el DHS es el inicio de un proceso biológico, ¿no? El segundo criterio es que se crean focos de Hammer en el cerebro. Aquí vemos en una tomografía cerebral círculos concéntricos, no sé si se notan, ¿no? Este es en la fase activa. Son todos descubrimientos que hizo el doctor Hammer en los años 80. En esa época la tomografía en Alemania estaba en auge y ahí aparecían estos círculos concéntricos y algunos ya no eran tan concéntricos, eran medio deformes. Entonces decía, ¿por qué algunos son perfectos y otros son medio deformes? Resulta de que lo que son perfectos en la fase 1, la fase conflicto activo, y lo que ya están deformes en la fase de reparación, con edema cerebral. Acá vemos más focos de Hammer. Bien, el tercer criterio es que el DHS impacta en la psiquis, en el cerebro y el órgano, los tres al mismo tiempo. Yo acá los he dibujado uno encima de otro, por decir así, la psiquis va arriba, el cerebro en el medio y el órgano. Los fundamentalistas en la medicina germánica dicen no hay un orden, todos son al mismo tiempo. Pero mi interpretación es de que la psiquis es la que causa, ¿no? Es la que inicia, en primer lugar, aunque sea instantáneo, que ese conflicto en la psiquis impacte al mismo tiempo el cerebro, no hay ningún problema. Pero siempre la parte viva, la parte directora es la psiquis, según mi interpretación. Y acá hay una imagen que resume bien esta primera ley. Se trata de un evento, de acuerdo a la percepción en nuestro interior, vamos a tener una evaluación que sí es altamente dramático, inesperado, vivir en soledad,
y de acuerdo a nuestros códigos interior de creencias, ideologías, aspiraciones o actitud ante el conflicto, vamos a generar un DHS. Si es que se dan las condiciones, generamos un DHS. Si el conflicto no es tan intenso, es una reacción general, esto va a quedar en una activación simpático-tónica, te vuelves más activo, un poco más de estrés, pero no te genera ningún proceso visible. En caso de que sea mucho más intenso, ahí ya hay una reacción específica y depende, bueno, del sexo, la lateralidad y otras cosas, estado hormonal, etc. Entonces, el contenido del conflicto, el DHS, determina qué programa biológico específico se va a disparar. O sea, el DHS dispara un proceso biológico que repercute en la psiquis, en el cerebro y en el órgano. Y, por ejemplo, en la psiquis, ¿qué efectos secundarios? Pensamientos obsesivos, esa noche no duermes, estás pensando siempre en el tema que te ha impactado. En el cerebro hay círculos concéntricos que se conoce como focos de Hammer, y en el órgano hay cambios en el órgano. Por ejemplo, puede haber un crecimiento celular, una ulceración, un cambio de funcionalidad, etc. Bien. Y por último, para la primera ley vamos a ver que hay un tema de lateralidad, es decir, por ejemplo, cáncer de mama. Para la mujer diestra, si hay un conflicto con su hijo, entonces impacta en la mama izquierda. Si hay conflictos con su pareja, el esposo, el amigo, en la mama derecha, ¿no? Esta lateralidad se ve más allá. La segunda ley es también muy importante. Se trata de conocer que todo proceso biológico empieza con un DHS, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos una fase de conflicto activo, estamos en una actividad conflictual. Esto puede durar minutos, puede durar horas, días, meses o hasta años en teoría, ¿no? Es decir, estamos en una etapa que en el día estamos activos, en la noche no llegamos a descansar. Estamos con las manos frías, estamos en estrés, en pura actividad preocupante. Y si se llega a solucionar el conflicto lisis, pasamos a la segunda fase, la fase PCL, que tiene tres partes: la fase PCLA, la epicrisis, puede ser una crisis epiléptica o epileptoide, y la fase PCLB. ¿Cuáles son los síntomas típicos en la fase PCLA? Retención de orina. En algún órgano se le hinchan los pies, se nos hincha algo en el cuerpo, estamos reteniendo orina. En la epicrisis, la orina comienza a salir, entonces orinamos. Esta epicrisis puede durar minutos hasta horas, no más. Y en la fase PCL se normaliza la orina, ya uno entra a un estado normal. Entonces fíjense qué importante es esto. En la conferencia anterior habíamos visto que el cáncer al pulmón, su fase de solución, su fase PCL, es tuberculosis. O sea, la tuberculosis es la reparación del cáncer al pulmón. Estamos hablando específicamente los alvéolos del pulmón, donde se generan los adenocarcinomas, ¿no? Bien, esta es la segunda ley. En la tercera ley, esta es un poquito más compleja porque hay que saber algo de ontogenia. Vamos a amplificar esto. Acá vemos una célula madre en el momento de la concepción. Es un óvulo que ha sido fecundado, y cuando se fecunda cambia de nombre, se llama cigoto, y entonces empieza la multiplicación celular.
en todo un sistema bastante complejo, se van formando capas y cuando se instala ya en el útero